Pocos imaginan que este edificio, hoy rodeado por avenidas y pasos apresurados, fue alguna vez uno de los complejos religiosos más grandes y poderosos de Guadalajara. Acompáñanos en Rutas Mágicas de México a descubrir las historias ocultas del Exconvento del Carmen, un lugar que ha sido claustro, templo, cuartel, ruina y hoy, corazón cultural de la ciudad. El Exconvento del Carmen fue erigido por la Orden de los Carmelitas Descalzos entre 1687 y 1690, cuando Guadalajara aún terminaba prácticamente en este punto. En aquel tiempo, el convento se levantaba a las afueras de la ciudad, como un espacio de recogimiento, estudio y vida espiritual. Con los años, las obras continuaron y para 1758 el conjunto estaba completamente terminado, convirtiéndose en uno de los centros religiosos más importantes de la región. Lo que hoy vemos es apenas una sombra de su grandeza original. El convento abarcaba un territorio inmenso, desde las actuales calles Pedro Moreno hasta López Cotilla, y de 8 de Julio hasta Enrique Díaz de León. Contaba con amplias huertas, patios, corredores, celdas, una biblioteca monumental, considerada de las más completas de su época, y un templo principal que era considerado uno de los más bellos de Guadalajara. Sin embargo, el esplendor no duró para siempre. Durante la Guerra de Reforma, en 1860, el conjunto del Carmen fue atacado a cañonazos por el bando liberal. El templo mayor fue destruido, y lo que hoy conocemos como Templo del Carmen no era más que una capilla lateral, la única que logró mantenerse en pie. El convento fue despojado de los frailes y convertido en cuartel militar, mientras que su biblioteca y gran parte de sus estructuras desaparecieron para siempre. En la segunda mitad del siglo XIX, los carmelitas donaron gran parte de sus huertas. En esos terrenos se construyó primero el Penal de Escobedo, y tras su demolición, el actual Parque de la Revolución, mejor conocido como el Parque Rojo. Así, el antiguo espacio de oración se transformó en uno de los puntos más transitados de la ciudad. Pero el golpe más visible llegó en el siglo XX. Entre 1947 y 1952, con la ampliación de la Avenida Juárez, el convento fue literalmente partido en dos. Lo que quedaba del conjunto quedó aislado, la iglesia de un lado de la avenida y una pequeña porción del antiguo convento del otro, como una herida abierta en la memoria urbana. Fue hasta la década de 1960, y más formalmente en 1970, cuando comenzó su rescate. El arquitecto Gonzalo Villa Chávez encabezó la rehabilitación del edificio para transformarlo en un centro cultural, devolviéndole vida a sus muros de cantera y bóvedas de tesontle. Desde entonces, el Exconvento del Carmen se convirtió en un espacio dedicado al arte, la reflexión y la cultura. Hoy, este recinto alberga salas de exposiciones, cine, conciertos, lecturas literarias, danza y teatro. Los martes se llenan de música, los miércoles, de letras y pensamiento. Además, constantemente se realizan trabajos de conservación para preservar sus muros, pisos y bóvedas, manteniendo vivo un edificio que ha sobrevivido más de 3 siglos de historia. El Exconvento del Carmen no es solo un edificio antiguo, es un testigo silencioso del crecimiento de Guadalajara, de sus conflictos, de su modernización y de su resistencia cultural. Y ahora dime tú, ¿cuántas veces has pasado por las calles del centro de tu ciudad sin imaginar la historia que guardan sus muros? Como este edificio, que fue cercenado por el progreso, pero nunca derrotado por el tiempo. Déjanos tu comentario, cuéntanos si ya lo conocías y suscríbete a Rutas Mágicas de México, donde seguimos recorriendo los lugares que esconden el alma y la memoria de nuestro país.